El camarero del bar El Zoco me saludó por mi nombre. Y ese detalle, tan simple, me arruinó la noche. ¿Lo de siempre, Diego? Yo no iba allí desde hacía años. Literalmente. Era el sitio donde solíamos ir Clara y yo cuando empezábamos, cuando aún vivíamos en un estudio de 30 metros con gotelé y colchón en el suelo. Desde que nos mudamos a Alcorcón y empezó a trabajar en la aseguradora, dejamos de frecuentar el centro. Demasiado jaleo, demasiada gente. Y sin embargo, el camarero me conocía. Y no solo eso. Me señaló una mesa, al fondo, junto a la cristalera, y me dijo: Tu chica ha estado viniendo bastante últimamente. Siempre se sienta ahí. A veces viene sola, a veces con un tío alto, con barba. Un tipo majo. ¿No te ha contado? Yo sonreí, como si no pasara nada. Como si mi estómago no se hubiera hundido como una piedra en una piscina. Me senté, pedí una caña y fingí mirar el móvil, pero ya estaba todo dicho. No era un bar cualquiera. Era nuestro bar. O eso pensaba yo. Volví a casa sin mencionar nada. Clara estaba en la cocina, poniéndose unos vaqueros ajustados y una camisa blanca que no le había visto nunca. Perfume nuevo. Peinado distinto. Se había dejado la melena suelta, algo que solo hacía cuando salía de verdad, cuando quería gustar. ¿Sales? Pregunté. Cena con compañeras. ¿Te importa que llegue tarde? Negué con la cabeza. Le di un beso en la mejilla. La noté tensa, como si me tuviera miedo. Salió rápido, sin mirarme. Y ahí supe que algo se estaba desmoronando. Esa noche no pude dormir. Me quedé tumbado en el sofá, en silencio, mientras en mi cabeza se mezclaban las imágenes, el camarero, la mesa, el tipo alto con barba, la sonrisa fingida de Clara. No tenía pruebas, ni mensajes, ni fotos. Solo una certeza, algo estaba pasando. Algo que iba a romper mi vida entera. Y yo no iba a quedarme de brazos cruzados. Clara empezó a salir más seguido, siempre con excusas bien armadas, cenas de equipo, cumpleaños de compañeros, reuniones improvisadas que, curiosamente, solo le avisaban una hora antes. No soy estúpido, sé cuando me están ocultando algo. Pero lo que me jodía más no era la posibilidad de que me engañara, sino el descaro, la tranquilidad con la que me mentía a la cara. Un martes cualquiera, mientras cenábamos lentejas recalentadas, me soltó que el jueves tenía una cena formal en el centro con el departamento de marketing. Me lo dijo sin levantar la vista del plato, como si fuera la cosa más normal del mundo. En ese momento no dije nada. Solo asentí. Pero por dentro ya lo tenía claro, iba a seguirla. No soy celoso. No soy de esos que rastrean móviles, revisan ropa interior o leen mensajes en el portátil. Pero tampoco soy ingenuo. Así que esa tarde me tomé libre, avisé a mi jefe que tenía que resolver unos asuntos personales y me aseguré de salir de casa antes que ella. Me senté en la terraza de un bar frente a nuestro portal, con una cerveza sin tocar y un periódico viejo que ni leí. La vi salir a las 8 en punto, con ese mismo conjunto que había usado 2 semanas antes para otra supuesta cena de trabajo. Llevaba el mismo abrigo camel, los mismos tacones altos que siempre decía que le hacían daño y el mismo bolso que solo usaba cuando quería ir elegante. La seguí hasta el metro. Se bajó en Ópera y caminó por varias calles del centro hasta entrar en un restaurante pequeño, con luz tenue y decoración moderna. Desde fuera se podía ver todo. Me quedé de pie, al otro lado de la acera, fingiendo que miraba el móvil mientras observaba. A los 15 minutos, apareció él. Alto, barba bien cuidada, camisa ajustada. Iba con prisa, como si llegara tarde. Cuando entró, Clara ya lo estaba esperando, sentada en la misma mesa que me había señalado el camarero una semana antes.
Él se acercó, le dio 2 besos, luego se sentó frente a ella y pidieron una botella de vino. Estuve ahí 45 minutos. No me moví. Vi cómo reían, cómo ella se inclinaba hacia adelante, cómo le tocaba el antebrazo mientras hablaban. No había ninguna carpeta de trabajo, ningún portátil, ningún otro compañero del departamento de marketing. Solo ellos dos, en una cena que no era formal ni profesional, era otra cosa. Cuando se levantaron, pagaron rápido, salieron y caminaron por una calle lateral. Ella se agarró de su brazo. Lo vi todo. Volví a casa caminando. No quería tomar el metro. Tenía que pensar, tenía que calmarme. No estaba furioso. Todavía no. Estaba más bien vacío. Como si alguien hubiese tirado de un hilo y todo dentro de mí se hubiera desmoronado sin hacer ruido. Esa noche no dormí en la cama. Me quedé en el sofá con la tele encendida, sin volumen, solo para que no me alcanzara el silencio. A las 3 de la mañana, Clara entró en casa. Me miró desde el pasillo. ¿No vienes a la cama? No tengo sueño, contesté, sin girarme. No preguntó más. Al día siguiente me llamó Mario, un amigo que trabaja en una gestoría del centro. Le pedí un favor. Le pregunté si podía averiguar algo sobre un tal Javier Ortiz, así me había dicho el camarero que se llamaba el tipo de la barba. Le dije que no quería una investigación, solo una idea general, dónde trabaja, a qué se dedica, si es casado. Me respondió a los 3 días, Javier Ortiz, 42 años, jefe de ventas en una empresa de iluminación industrial. Soltero, sin hijos. Vive en Lavapiés. Nada raro. Ni antecedentes, ni líos. Solo un tipo más, con una cara que yo ya no podía sacarme de la cabeza. Durante los días siguientes, Clara siguió con su rutina de mentiras. Me decía que tenía reuniones, que iba a hacer yoga después del trabajo, que iba a visitar a su hermana, que no vería el móvil porque se quedaría sin batería. Todo estaba perfectamente organizado. Y cada vez que la veía salir, me imaginaba al tipo esperándola en algún bar, sonriendo como si no estuviera metido en una relación ajena. Como si lo nuestro fuera un estorbo menor. Una semana después, el viernes por la tarde, salí a hacer la compra. Volví antes de lo previsto, porque olvidé la cartera en casa. Cuando abrí la puerta, escuché ruidos en la cocina. No era la tele, no eran pasos. Era risa. Clara no se esperaba que volviera tan pronto. Cuando entré, estaba en videollamada con él. Lo supe porque al verme, cerró el portátil de golpe y se quedó quieta, como si hubiera visto un fantasma. No dije nada. Dejé la bolsa en la mesa y me fui al baño. Cerré la puerta. Me miré al espejo. La imagen que tenía frente a mí no era la de un hombre traicionado. Era la de un tipo cansado. Cansado de hacerme el tonto, de fingir que no pasaba nada, de pensar que tal vez las cosas podían arreglarse. Ya no había dudas. Ya no hacía falta comprobar nada más. Solo faltaba decidir qué hacer con la verdad. Y yo ya lo tenía bastante claro. Esperé hasta el domingo para decirle algo. No porque necesitara tiempo para pensar, sino porque quería verla comportarse con normalidad. Me senté con ella a desayunar, como si nada. Le pasé el azúcar, le pregunté por su hermana, le comenté que el vecino de arriba volvía a hacer obras. Ella sonreía, fingía interés, y por dentro yo solo estaba anotando cada detalle de su actuación. Me miraba a los ojos sin pestañear, decía cosas como si no hubiera pasado nada. Quería ver hasta dónde era capaz de llegar antes de que se rompiera todo. A mediodía le propuse salir a comer, al centro, como antes. Aceptó encantada, como si realmente creyera que todo seguía bien. Nos vestimos, bajamos al coche, y conduje hasta un restaurante que ella no conocía. Un sitio discreto,
con mesas separadas, perfecto para hablar sin que nadie escuchara. Pidió merluza. Yo no toqué el menú. Ni el vino. Cuando vino el camarero, le pedí que nos dejara solos por un rato. Clara me miró confundida, con esa cara que pone cuando sabe que algo no va bien pero todavía no sabe qué. La dejé esperar. Se removió un poco en la silla, y cuando vio que yo no decía nada, rompió el silencio. ¿Qué pasa? Pasa que llevas semanas acostándote con otro, le dije sin cambiar el tono. Se quedó congelada. Ni siquiera intentó negarlo. Abrió la boca, pero no salieron palabras. Luego miró hacia la ventana, como si estuviera buscando una salida rápida, como si todavía pudiera pensar en una excusa que lo arreglara. No la encontró. No sé qué decirte. No hace falta que digas nada. Ya lo he visto todo. ¿Qué has visto? Lo suficiente. Tardó unos segundos en decidir que no iba a fingir más. Dejó los cubiertos sobre el mantel, cruzó los brazos sobre la mesa y me miró directamente. No planeé nada de esto. ¿Y qué fue? ¿Un accidente? ¿Tropezaste y caíste sobre su polla? Se encogió, dolida por el golpe, pero no se defendió. Sabía que cualquier intento de hacerse la víctima la iba a dejar aún peor. Respiró hondo y habló como si estuviéramos en una reunión de trabajo, sin emociones. Nos vimos varias veces. No sé cuántas. Al principio solo hablábamos. Me sentía, no sé. No era contigo. Tú estabas aquí, pero yo me sentía sola. ¿Sola? Contigo cenando cada noche, compartiendo cama, vacaciones, familia, casa. No era eso. Me sentía sola igual. No sé explicarlo. Pues intenta explicarlo, porque quiero entender cómo pasas de venir a casa, decirme te quiero y luego bajarte las bragas con otro. Se frotó los ojos, frustrada. Intentaba parecer calmada, pero la voz se le quebraba. No lloraba. Solo estaba al borde. Y yo, sinceramente, no sabía si quería que llorara o que se hundiera en su silla y pidiera perdón como una niña pillada robando. No quería hacerte daño. No querías que me enterara. Es distinto. Sí, eso también. No sabía cómo decirlo. Pensé que si lo dejaba, si no lo volvía a ver, todo volvería a la normalidad. Pero no lo dejaste. No. No lo dejé. El camarero vino a dejar la comida, y el momento se rompió por unos segundos. Clara bajó la cabeza. Yo seguí mirándola. No toqué el plato. ¿Qué piensas hacer ahora? No lo sé. ¿Qué quieres tú? Lo que yo quiero ya no importa. Te he visto en directo con él. Te he escuchado. ¿Sabes qué fue lo peor? Que no parecías alguien arrastrada por la culpa, ni arrepentida. Parecías feliz. Como si conmigo fueras una sombra de ti misma. No es cierto. Sí lo es. Y no me digas que no lo es. Lo vi en tu cara. Me miras como si yo fuera una costumbre, una obligación. A él lo miras como si te quitara un peso de encima. Clara no dijo nada. Solo bajó la mirada y empujó el plato con la punta del tenedor. Estaba derrotada, pero no por mí. Por ella. Porque sabía que no tenía salida. Que todo había salido a la luz y ya no podía esconderse. ¿Qué hacías cuando salías con él? ¿Hablas, follas, cenitas románticas? Te decía que te entendía, que contigo era distinto, que eras especial. No me hables así. ¿Así cómo? ¿Con rabia? Pues claro que tengo rabia, Clara. Lo tuyo no es un desliz, no es una noche de confusión. Es una rutina. Lo tienes organizado. Te inventas cenas de trabajo, apagas el móvil, y luego volvés a casa y dormís conmigo como si nada.
Eso no es confusión. Eso es cobardía. Ella no respondió. Se levantó, agarró su bolso y se fue sin decir una palabra. No pidió disculpas. No suplicó. Solo se fue. La vi cruzar la calle sin mirar atrás. Volví a casa una hora más tarde. El piso estaba en silencio. La cena de domingo que siempre preparábamos juntos no iba a existir esa noche. Fui directo al dormitorio. La cama estaba hecha. No había señales de Clara. Supuse que se habría ido a casa de su hermana o a algún sitio donde pudiera llorar tranquila sin que yo la viera. Me quité la camisa, me serví un vaso de vino y me senté en el sofá. La televisión estaba apagada. No la encendí. Solo me quedé ahí, pensando en todo lo que se había roto y en lo que iba a hacer después. La rabia no era suficiente. Lo que venía después tenía que ser más que eso. Mucho más. El lunes me levanté temprano, antes de que Clara volviera. No me hacía falta verla, ni escuchar explicaciones vacías. Ya había tenido suficiente con su cara de no sé qué decir y con esa forma tan limpia de traicionar como si nada tuviera importancia. Me vestí con calma, desayuné en silencio y antes de salir al trabajo pasé por el cajón de los documentos. Ahí tenía su DNI, copias de escrituras, el contrato del piso, todo lo que podía servirme para lo que iba a hacer. No era impulso, no era rabia, era planificación. Y ya no era por mí. Era por recuperar el control, por no dejar que saliera impune de esto creyendo que podía hacer su vida como si no hubiera reventado la mía. Lo primero fue el abogado. Un despacho en el centro, conocido por no tener pelos en la lengua. Pedí cita urgente y expliqué la situación sin adornos. Infidelidad, convivencia todavía vigente, pruebas visuales, intención de separarme pero sin perder lo que me corresponde. El abogado tomó nota de todo, hizo las preguntas necesarias y me miró con esa cara que pone a alguien que ya ha visto esto 1000 veces. Me dijo que si jugábamos bien, podía quedarme con el piso y evitar la pensión. Le respondí que no quería nada que no me correspondiera, pero que tampoco iba a pagarle a alguien que me usó como tapadera para irse con otro. Me pidió pruebas. Le pasé las fotos del restaurante, la grabación de la videollamada, y un par de mensajes que había logrado copiar del ordenador cuando ella lo dejó abierto. Era más que suficiente. Después de eso fui al trabajo y me comporté como si todo estuviera normal. Nadie notó nada, nadie me preguntó nada. Hice mis tareas, tomé el café de siempre y salí a las 6 con la cabeza más fría que nunca. Sabía lo que venía y estaba listo. Por la noche, Clara volvió a casa. Entró como si nada, saludó con un tímido hola y se fue directo al dormitorio. No preguntó dónde estaba yo el domingo por la noche ni por qué había desaparecido sin avisar. Sabía perfectamente por qué. Y aunque intentó moverse como si estuviéramos en un impasse emocional, como si esto fuera un drama pasajero, la realidad era otra. Ya no estábamos en pausa. Yo estaba ejecutando. Pasaron 3 días y le llegó la notificación judicial. Me hubiera gustado ver su cara, pero no estaba cuando la recibió. Por la tarde, al volver del trabajo, me la encontré en la cocina con el sobre en la mano. No me saludó. Solo dijo: «Ya». «Sí. Ya». ¿No podías esperar a hablarlo mejor? ¿Qué parte de vi todo no entendiste? No necesito hablar nada contigo. ¿Esto es una venganza? No. Es orden. Es justicia. Ella se quedó callada, se apoyó en la encimera y bajó la cabeza. Por primera vez parecía consciente de lo que estaba pasando. No porque le doliera la separación, sino porque entendía que no iba a ser cómoda. No iba a ser a su manera. ¿Y vas a contarle esto a todos? No. Solo a los necesarios.
Clara trabajaba en una empresa donde el ambiente era cerrado, donde las cosas personales se sabían aunque nadie las dijera en voz alta. Ella y su amante estaban en el mismo sector y aunque no eran compañeros directos, coincidían en eventos y reuniones. Así que cuando mandé de forma anónima un resumen con fechas y fotos a la responsable de recursos humanos de su empresa, sabía que no estaba haciendo algo ilegal. Solo estaba aportando información sobre comportamientos personales que podían tener repercusión profesional. El documento no mencionaba que fueran amantes, solo que mantenían encuentros no laborales durante horas de oficina, utilizando recursos de la empresa para sus comunicaciones. No firmé nada. No puse mi nombre. Solo usé lo que ya existía. Una semana después, me enteré por un amigo común que ella había pedido teletrabajo. Que estaba reorganizando sus horarios y que el tipo con el que estaba, Javier, también había cambiado de sede. No hacía falta preguntar mucho para saber que se les venía encima algo serio. Lo siguiente fue el alquiler del piso. La propiedad estaba a mi nombre, ella solo figuraba como cónyuge conviviente. Había sido así desde el principio. Nunca pidió cambiarlo. Cuando llegó la notificación para que abandonara el domicilio en 30 días, me enfrentó. ¿Me vas a echar de la casa como si fuera una extraña? No. Te estoy dando un mes. Los extraños no tienen ese lujo. Vivimos aquí 11 años, Diego. Y tú te los cargaste en uno. No me pidas compasión ahora. No discutió más. No gritó, no rompió nada. Recogió sus cosas en silencio durante las semanas siguientes. No durmió más en la cama conmigo, ni siquiera en el sofá. Se quedó en el cuarto de invitados. Yo seguí con mi rutina. Me levantaba temprano, trabajaba, comía solo, cenaba en silencio, y cada vez que la escuchaba caminar por el pasillo con sus bolsas o cajas, sentía que algo se iba despegando dentro de mí. No era dolor. Era alivio. El último día antes de irse, intentó acercarse. Me preparó un café, lo dejó en la mesa sin decir nada. Se sentó frente a mí. Estaba pálida, cansada, como si en un mes hubiera envejecido 5 años. ¿Hay algo más que quieras decirme? No. Ni una última conversación, nada. Lo tuviste todo para hablar antes. Cuando todavía estábamos a tiempo. Ahora no. Tomó sus llaves, se levantó, y se fue. Cerró la puerta sin mirar atrás. No dejé de trabajar. No dejé de revisar informes, de contestar correos. No hice nada especial ese día. Solo anoté mentalmente una frase sencilla: la venganza no es una emoción, es un proceso. Y yo lo había llevado hasta el final. Sin sangre. Sin gritos. Solo hechos. Pasaron 5 días sin noticias suyas. Ningún mensaje, ninguna llamada. Lo normal hubiera sido que intentara recuperar algo, justificar el desastre o al menos preguntar por lo que venía después. Pero no lo hizo. Supuse que no quería seguir arrastrando la humillación. Ella no era de las que soportaban perder el control. Sin embargo, el 6.º día sonó el timbre. Eran las 7:30 de la tarde, acababa de terminar una reunión por videollamada y estaba en la cocina calentando una lasaña congelada. Abrí la puerta y ahí estaba, con una mochila en la espalda y una carpeta en la mano. Tenía el pelo recogido, ropa informal, zapatillas deportivas. Nada que ver con la versión de sí misma que usaba para salir con él. No llevaba maquillaje. No llevaba el escudo. ¿Podemos hablar? Me aparté sin decir nada. Entró, dejó la carpeta sobre la mesa del salón y se sentó. Yo me quedé de pie. No tenía ganas de fingir cercanía. Tampoco de ser hostil. Solo quería que dijera lo que había venido a decir y se fuera. Abrió la carpeta, sacó unos papeles y los deslizó hacia mí.
Firmé el acuerdo. Todo lo que propusiste. No quiero discutir nada. Lo miré rápido. Era lo que habíamos pactado. Separación de bienes, renuncia a pensión compensatoria, salida voluntaria del domicilio, régimen de visitas para el perro. Firmado. No lo esperaba tan pronto. ¿Y para qué viniste? Para despedirme de verdad. Sin gritos. Sin documentos de por medio. Solo tú y yo. No hace falta. Sí hace. Para mí, al menos. Aunque no signifique nada para ti. Suspiré. Me senté frente a ella. No me apetecía prolongar la escena, pero tampoco podía negar que algo dentro de mí necesitaba cerrar el círculo. No iba a llorar, no iba a suplicar, pero merecía escucharla sin interrumpir, por última vez. Me preparé para eso. Habla. Sé que lo hice todo mal. Que no tengo defensa. No espero que lo olvides, ni que me perdones. Solo quiero que sepas que nunca planeé esto. No es una excusa, lo sé. Pero no lo busqué. No me levanté una mañana pensando que quería engañarte. Fue como ir dejando cosas pasar, ignorando señales, y cuando me di cuenta, ya estaba demasiado metida. Eso lo repetís todos. No vengo a venderte nada. Ni a que creas en mí. Vengo a decirte que lo que pasó no fue porque tú fallaras. Tú no hiciste nada para merecer esto. No fuiste perfecto, claro, pero tampoco lo necesitaba. Lo que me pasó fue mío. Mi desconexión, mi falta de valor para decirte que necesitaba hablar. Me equivoqué al callarme. Me equivoqué al buscar afuera lo que tenía que resolver contigo. No querías resolver nada. Querías escapar. Sí. Y no me salió bien. Pensé que era otra cosa, pensé que iba a sentirme mejor. Pero no funcionó. No llenó nada. No cambió nada. Solo rompí todo lo que sí valía la pena. Tarde. Lo sé. Pero no podía irme sin decirte eso. Guardó silencio un momento, miró la mesa, luego levantó la vista de nuevo. Sé que me odias. Y está bien. Pero quiero que sepas que aunque ahora no signifique nada, yo te quise. Durante muchos años. Incluso cuando todo se fue apagando, incluso cuando ya no hablábamos tanto, incluso en los días más grises. No lo suficiente, tal vez. No como tú necesitabas. Pero no fue todo mentira. Eso ya no importa. Lo único que importa es que te fuiste cuando más fácil era quedarte y hablar. Y no lo hiciste. Tenía miedo. No. Tenías a alguien más. Tenía miedo de lo que venía después de decir la verdad. Y me agarré a una salida cobarde. No hay otra forma de decirlo. ¿Y él? ¿Sigues viéndolo? Negó con la cabeza. No. Terminó antes de que me fuera. No podía seguir viéndolo. Era solo un espejo de lo que estaba destruyendo. No tenía sentido seguir con eso. No después de ver lo que causó. Asentí. No me dio satisfacción escuchar que lo había dejado. No cambiaba nada. No borraba las semanas en las que se fue a escondidas, las mentiras, los silencios. Pero algo en su tono, en la forma en que lo decía, era distinto. No estaba actuando. No buscaba convencerme. Solo estaba aceptando la caída. ¿Ya está? Sí. Ya está. Se levantó. Agarró la mochila. Caminó hasta la puerta. Antes de salir, se dio la vuelta. Cuídate, Diego. De verdad. Tú también. Salió. Cerré la puerta. Volví a la cocina. La lasaña estaba fría. La metí de nuevo al microondas, puse el temporizador,
Me apoyé contra la encimera y esperé. La comida no sabía a nada. Pero por primera vez en semanas, no sentí ese nudo en el estómago. No fue paz, no fue alivio. Fue solo vacío. Pero esta vez no dolía. Esta vez era distinto. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. Me levantaba a la misma hora, hacía el café solo para mí, abría las ventanas del salón y dejaba que entrara el ruido de la calle como si fuera parte de una rutina nueva que todavía no terminaba de encajar del todo. Ya no había platos suyos en el fregadero, ni restos de su perfume en el baño, ni su cepillo junto al mío. Todo lo suyo había desaparecido, hasta el tono de sus notificaciones en el móvil que antes escuchaba cuando llegaba del trabajo. La casa no estaba más vacía, estaba menos contaminada. No había tensión, no había miradas fingidas, no había escenas mal actuadas. El silencio, por primera vez, no pesaba. Y eso me sorprendía. Me había preparado para el dolor, para el resentimiento, para esas tardes donde uno se sienta en el sofá y se derrumba sin aviso, pero no llegó. Tal vez el proceso fue tan largo y la ruptura tan anunciada que ya no quedaba nada por lamentar. O tal vez la venganza tuvo el efecto anestésico que necesitaba para no mirar atrás. En el trabajo, nadie preguntó por Clara. Algunas personas sabían que estábamos en proceso de separación, porque se filtran cosas, porque a veces uno dice más de lo que cree. Pero no hubo condolencias, ni miradas de pena, ni consejos no pedidos. Solo una compañera del departamento legal me dijo al pasar que había escuchado sobre lo de mi ex y que esperaba que estuviera bien. Le agradecí sin dar más detalles. No quería dar explicaciones, no porque me doliera hablar del tema, sino porque ya no tenía nada nuevo que decir. Lo ocurrido estaba cerrado. Firmado. Archivado. Una tarde, mientras revisaba unos informes, me llamó mi hermana. No suelo hablar mucho con ella, pero se había enterado por mi madre de que Clara se había ido y quería saber si era cierto. Le confirmé todo sin drama. Me pidió detalles, se los resumí en 2 frases. Me dijo que siempre le había parecido que Clara era demasiado reservada, que nunca entendió del todo cómo encajábamos. Le dije que durante mucho tiempo sí encajamos, que no fue todo malo. Me dijo que yo siempre tenía esa manía de justificar a la gente. No respondí. La conversación terminó rápido. El fin de semana lo pasé reorganizando el piso. Quité cosas, moví muebles, ordené documentos. No por despecho ni por necesidad urgente, sino porque quería que el espacio reflejara la nueva etapa. Cambié las cortinas, doné algunos objetos que ya no usaba y limpié el armario del cuarto de invitados. Era terapéutico. Me ayudaba a ocupar el tiempo y, sin darme cuenta, a soltar las últimas obras de ella que quedaban en las esquinas. Un domingo por la tarde, Javier me escribió. No tenía mi número. Me contactó por correo electrónico, desde una cuenta personal. Me escribió un mensaje corto, sin firma, sin justificaciones. Me dijo que lamentaba lo ocurrido, que no buscaba conflictos y que esperaba que pudiera seguir con mi vida sin más interferencias. No le respondí. Lo borré. No por rabia. No por cobardía. Porque no había nada que pudiera decirme ese tipo que tuviera valor para mí. Ya no era parte del problema. Solo era una nota al pie. Pasaron 3 semanas desde que Clara se fue y una mañana recibí un mensaje suyo. Decía que había dejado una caja con algunas cosas mías en el portal del edificio de su hermana. Cosas que podrían interesarme. Fui por la caja esa misma tarde. Era una caja pequeña, con algunos papeles que ni recordaba, una foto vieja nuestra en una boda, un libro mío con su dedicatoria en la primera página y una carta escrita a mano. No la leí en ese momento. La metí en mi mochila y volví a casa. La abrí 2 días después, por curiosidad, no por nostalgia.
La carta decía que lamentaba todo lo que había hecho, que entendía si nunca quería volver a verla, que esperaba que pudiera rehacer mi vida sin tener que cargar con lo que ella destruyó. Decía que, en parte, lo había hecho porque se sentía invisible, porque creía que ya no le importaba a nadie, y que con él se sintió escuchada por primera vez en años. Pero que después se dio cuenta de que lo único que había hecho era demostrar que no sabía escucharse a sí misma. Que no sabía estar sola sin validación. Que había sido egoísta. Cerraba con una frase que no era una súplica ni una despedida, solo una conclusión: me equivoqué, y no hay nada más que pueda decir. Guardé la carta en un cajón. No para releerla, sino porque no me pareció correcto tirarla. No tenía intención de volver a hablar con ella, ni de responder. Pero tampoco sentí rabia al leerla. Solo una especie de distancia definitiva, como cuando lees un capítulo de un libro que sabes que no vas a abrir de nuevo. Un mes después de todo, me tomé un fin de semana solo. Me fui a Valencia, alquilé un coche, manejé por la costa, comí en sitios pequeños donde nadie me conocía. No porque estuviera buscando escapar, sino porque quería sentirme dueño del tiempo. No tenía que avisar a nadie, no tenía que justificar mis planes. Era simple. Era libertad, no de ella, sino de la versión de mí que permitía que me pasaran por encima sin reaccionar. Volví un lunes con la cabeza despejada. Me senté en el salón, abrí el portátil, y por primera vez en mucho tiempo, pensé en el futuro sin peso. No tengo idea de lo que viene después, pero ya no estoy esperando que alguien me lo arruine. Esa etapa terminó. No me convertí en un hombre nuevo, no me reinventé, no encontré sentido en la tragedia. Solo aprendí a dejar de aguantar por costumbre. Y eso, para mí, fue suficiente.